Consecuencias de los ataques enemigos en las regiones, un histórico robo en el Louvre y la traicionera inestabilidad del clima. Sobre esto y mucho más. Te lo cuento a continuación. Son las 19:30 en el reloj. Yo soy Irina Kondrachuk. Estás viendo TSN Online. Suscríbete a nuestro canal, deja un me gusta y asegúrate de escribirnos qué fue lo que más te interesó. Comenzamos. El enemigo lanzó 62 drones de ataque sobre el territorio de Ucrania la pasada noche. En su mayoría eran drones Shahed. También volaron geranios. Precisamente estos los rusos suelen utilizarlos como objetivos falsos para nuestras defensas antiaéreas, ya que su producción es bastante barata. Rusia los lanzó desde 5 direcciones a la vez, en particular desde Kursk, Orel y Primorsky-Aitarsk. Hasta la mañana, la aviación ucraniana junto con las tropas antiaéreas, la guerra electrónica y los sistemas no tripulados lograron derribar o suprimir unas 40 drones en el noreste del país. Pero 19 drones enemigos alcanzaron su objetivo en 7 lugares. La ola de drones de ataque. Los rusos atacaron la región de Chernihiv. En el distrito de Prilutsk resultaron dañados una instalación de infraestructura y una estación de bomberos y rescate. También hubo impactos en una instalación energética de la comunidad fronteriza. Alrededor de 17,000 abonados en 2 distritos quedaron sin suministro eléctrico. 4 personas resultaron heridas en Sumy. La víspera, en la ciudad se escucharon al menos 10 explosiones. El enemigo dirigió drones de ataque contra la infraestructura ferroviaria. Una mujer de 32 años resultó herida y un hombre de 20 años también, además de que resultaron dañados el edificio de la estación y los vagones. Otro dron impactó en una gasolinera, resultando heridas 2 mujeres. Un dron de ataque, equipado con metralla, fue dirigido por los rusos hacia un jardín de infancia y también atacaron un taller de producción. Y en las afueras de Sumy, 10 casas resultaron dañadas por la explosión de una bomba aérea guiada. En la comunidad de Borozhbianska, una panificadora fue alcanzada por el ataque. En Tomina Balka, en la región de Jersón, resultó herida una residente local que se encontraba en la calle en el momento del ataque. Otras 3 personas resultaron heridas el día anterior en Osokorivka y Molodizne, y en Kosatske un hombre perdió la vida. 2 personas resultaron heridas en Zaporilla, donde el enemigo lanzó 700 ataques con diferentes tipos de armas. Un hombre y una mujer resultaron heridos debido a un ataque de dron en el distrito de Polohivsky. Los ocupantes lanzaron 7 bombas aéreas sobre Steptohirsk, Novodanilivka, Dolinka y Melinivka. También atacaron la región con drones y artillería. Los rusos lanzaron un ataque masivo con drones sobre Dnipropetrovsk, resultando afectada Shakhtarsk. Allí resultaron heridas 11 personas. Al menos una mujer se encuentra en estado grave y hay destrucción a gran escala en la ciudad. Tras las explosiones, se incendiaron apartamentos en 3 edificios de varios pisos. Los enemigos apuntaron deliberadamente a una zona residencial. En total, dañaron 7 edificios de varios pisos y casi 30 automóviles, así como una tienda y un poste eléctrico. Uf, cayó el fuego, se me quemó todo el trasero, simplemente se quemó por completo. Bueno, tal vez ellos me sacaron, lograron hacerlo a tiempo. Si no fuera por eso, aunque sea un poco, me habría incendiado hasta la ropa interior. Cuando salimos del apartamento solo las ventanas estaban rotas, pero la puerta tampoco cerraba. Aún así, todos los muebles estaban intactos. Pero hoy vinimos por la mañana y todo estaba destruido. Shakhtarsk, atacado durante la noche, pertenece a la comunidad de Pokrovske, donde actualmente se está llevando a cabo una evacuación forzada. Ya han sido afectados 18 pueblos por esta medida. De allí es obligatorio evacuar a todos los niños. Anteriormente, todos los menores de edad fueron evacuados de las comunidades de Meshivska, Malomikhailivska y Velikomikhailivska. Allí la situación es ahora la más crítica. Cada día, el enemigo ataca estas localidades con bombas aéreas, drones Shahed y FPV drones. Decenas de casas han sido destruidas, así como escuelas, tiendas y oficinas de correos. En los últimos 6 meses, casi 20,000 habitantes han sido evacuados de las comunidades cercanas al frente en el distrito de Sinelnikivsky. Más de 4,000 de ellos son niños. Los voluntarios, la policía y el Servicio Estatal de Emergencias instan constantemente a la gente a no arriesgarse y aceptar la evacuación. Les regañaban, pero aún así los evacuaban. 28 veces los voluntarios evacuaron a la misma familia de Kupiansk en la región de Yarkiv. Pero cada vez la gente regresaba a casa para cuidar el corral.
Esta historia se la contaron a mis colegas de Suspilne, los voluntarios de la organización Rosa en Rusia, que evacúan a civiles de las zonas cercanas al frente. Dicen que cuando todavía había señal de móvil en Kupiansk, una pareja de ancianos del lugar llamaba repetidamente pidiendo ser evacuados. Por supuesto los evacuaban, pero luego, de manera inexplicable, los ancianos volvían a aparecer en su casa en Kupiansk. Plantaban patatas, cavaban la huerta y todo el tiempo el hombre se movía junto a nosotros. Discutíamos mucho, pero luego ya nos resignamos y lo llevábamos con nosotros, recuerdan los voluntarios. Normalmente, después de 3 regresos similares, los voluntarios ponen a esas personas en una especie de lista negra, pero estos, dicen, eran muy amables, se hicieron amigos de los conductores y viajaban constantemente. Finalmente, la familia se instaló en Yarkiv. En Shostka, en la región de Sumy, los trabajadores de la energía, el gas y otros servicios públicos trabajan las 24 horas del día. Y el equipo necesario, incluidos potentes generadores, lo trajeron de todo el país. Todo esto para devolver la luz y el agua a la ciudad fronteriza. A principios de octubre, drones rusos atacaron la infraestructura energética de Shostka. La ciudad y parte de la comunidad quedaron sumidas en la oscuridad total. Y ese mismo día, un dron enemigo impactó contra un tren suburbano y otro contra el tren regional Kiev-Shostka. En ese momento, un hombre murió y decenas resultaron heridas. Eran pasajeros y trabajadores del ferrocarril. ¿Cómo se está recuperando Shostka tras los intensos ataques rusos y están preparados allí para el invierno? Reporte desde la región de Sumy, la corresponsal de KTSN, Valentina Dobrota, continúa. El característico sonido del dron, que ya nadie confunde con otra cosa, obliga a la gente a refugiarse. Aquí hay una escuela subterránea. Las clases se imparten en 3 turnos, con 3 grupos al mismo tiempo. Cada grupo tiene 3 o 4 clases presenciales en la escuela, el resto son en línea. La última vez que los niños estudiaron en el edificio de la escuela fue en marzo de 2023. Luego, el proceso educativo se trasladó completamente al refugio. Ya en la superficie, el director de la escuela, Vyacheslav Vasilenko, muestra las aulas que tuvieron que abandonar a la fuerza. Su mano se extiende automáticamente hacia el interruptor. En Shostka hay 2 escuelas subterráneas. Ambas fueron construidas durante la invasión a gran escala. Actualmente funcionan con generadores diésel. En una de las clases, los niños estudian los tipos de centrales eléctricas. Son precisamente estas las que, en vísperas del invierno, las tropas rusas destruyen de manera insidiosa y obligan a los alumnos a estudiar bajo tierra. Fue un ataque masivo con drones en la ciudad, que está a 50 kilómetros de la frontera. En un instante desaparecieron la luz y el agua, y el gas. El centro de Shostka sigue sin electricidad, la luz la dan solo por un par de horas y sin un horario fijo. A los generadores también están conectadas las subestaciones transformadoras de la ciudad. Y de este modo, en los edificios de varios pisos hay luz. Mucho, está muy dañado, es muy grande. Hemos reconectado parte de los consumidores a nuestras propias redes. Y en este momento estamos suministrando energía eléctrica desde nuestras propias redes. El director de la sucursal de la RM de Shostka dice que un generador diésel de 450 kilovatios puede abastecer en promedio a 150 apartamentos. Pero para toda la ciudad, donde hay 60,000 habitantes, la capacidad no es suficiente. La gente enciende los calefactores y el consumo aumenta mucho y las redes no lo soportan. Para quienes tienen estufas eléctricas en casa, generalmente es insoportable, dicen los lugareños. Además, horarios de suministro de electricidad y agua no coinciden. Vivimos como todos los ucranianos y vivimos así. Disponemos de estufas eléctricas. Proporcionan agua y luz durante 2 horas. Dan agua, pero no hay electricidad. Cuando hay electricidad, no hay agua. Bueno, han instalado puntos de invencibilidad, sí. La gente va allí, puede conseguir comida, puede calentarse, sí. Tras otro bombardeo, la ciudad quedó sumida en la oscuridad durante varios días. Desde entonces hay cocinas de campaña en la ciudad. No se limpian, por si acaso. No podemos predecir, solo viste la situación cuando los mártires volaron y dónde permanecerán en nuestro territorio o si volarán más lejos. Los grupos más vulnerables continúan recibiendo comidas gratuitas. En bicicleta, porque ya no puede llegar a pie, el señor Iván vino a buscar comida. Bueno, ¿qué le puedo decir? Es triste.
El hombre aún recuerda la guerra pasada, por eso dice que ya nada puede sorprenderlo. ¿Cuál guerra fue más traicionera? ¿Esa o esta? Fue diferente. Ahora simplemente están destruyendo al pueblo ucraniano. ¿Y por qué? No lo sé. No sé por qué matan a los ucranianos. El dueño de la tienda no pudo recordar de inmediato cuándo fue la última vez que, antes de este apagón, le compraron un generador. Ahora este producto vuelve a ser relevante en Shostka. Teníamos luz, teníamos gas, teníamos de todo. No había ventas como tales en absoluto. Simplemente no eran necesarios. Todo el tiempo la gente viene, se interesa. Hay un generador que incluso se puede poner en el balcón. Es muy silencioso. ¿Molestará? Sí, molestará, pero no tanto. De alguna manera habrá que sobrevivir. Solo en un día, el ayuntamiento recibió 80 solicitudes para el reembolso parcial del costo de los generadores adquiridos. La ciudad planea desarrollar un programa de compensación similar para la compra de estufas de leña por parte de los ciudadanos. En el ayuntamiento, junto con los rescatistas del Servicio Estatal de Emergencias, ya están trabajando en los documentos normativos para permitir estufas en edificios de apartamentos. ¿Qué haremos y dónde? Pero ante las dificultades domésticas, algunos de los encuestados por nosotros, por ahora, adoptan una actitud filosófica, como el señor Volodymyr, cuyo hijo y nieto defienden Ucrania. Tengo un cilindro de gas y el calor ya veremos. Quizás pongamos una estufa de leña en el apartamento. ¿En serio? ¿Y qué más se puede hacer? En las instituciones de Shostka, donde hay calderas propias, la temporada de calefacción ya ha comenzado. En una de esas guarderías trabaja también el señor Seri, y hoy fue su primer día de trabajo. En total, en la comunidad de Shostka hay 17 instituciones educativas con calefacción alternativa. Y es precisamente a estos lugares donde llevarán a los niños si el invierno resulta demasiado duro. Crearemos centros donde los alumnos puedan recibir educación en condiciones cómodas. Hemos elaborado un horario y una lista del equipo que necesitamos comprar para equipar estos centros educativos. Cuando esta ciudad recupere completamente el suministro eléctrico, los técnicos locales no se atreven a decir que los drones solo pasan de tránsito por Shostka. En su presencia 3 veces llegó un Shahed y acaba de destruir una empresa pequeña, pero la destruyó. Justo ante sus ojos, en su presencia. Así es la vida en la frontera, así se vive aquí en la frontera. Y por ahora no podemos hacer nada al respecto. El guardia de Shostka dice que el enemigo está obligando poco a poco a los habitantes de la frontera a refugiarse en la clandestinidad. Además de las escuelas subterráneas, la ciudad también está planeando un hospital subterráneo. Valentina Dobrota, Mikhailo Putyata, TSN 1+1. El enemigo avanza en el frente por las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla. Actualmente, según los analistas de Deep State, los rusos se han acercado a los asentamientos de Filia, Malinivka y Okhotniche. Esta es la dirección de Oleksandrivka en el frente, a donde hace una semana el Kremlin trasladó fuerzas significativas desde Pokrovsk y Vitinka. Al mismo tiempo, ya la víspera, Deep State declaró que los rusos ya habían entrado y se habían atrincherado en las afueras de la propia Pokrovsk. Además, están acumulando fuerzas en el bosque al norte de Yampil, que corresponde a la dirección de Liman. Allí el enemigo intenta cruzar el ferrocarril y entrar en el propio asentamiento. Pero los drones de las fuerzas de defensa no los dejan salir del bosque. El informe diario más reciente del Estado Mayor General también da cuenta de la tensión en el frente. En las últimas 24 horas, a lo largo de toda la línea del frente, se produjeron 223 enfrentamientos. Mientras tanto, los guardias fronterizos mostraron el trabajo de la unidad de vehículos aéreos no tripulados, que en la dirección norte de Slobodansky destruyó posiciones enemigas. Sus drones simplemente volaban hacia las trincheras y los lugares de despliegue de los rusos y destruían todo allí. Medios de comunicación, vehículos, refugios y personal enemigo. Y sobre las pérdidas enemigas. Aquí están los datos de hoy del Estado Mayor General. Los ocupantes rusos perdieron 1,000 soldados más, entre muertos y heridos, en el último día. En total, desde el inicio de la invasión a gran escala a Ucrania, el ejército ruso se ha reducido en 1,130,180 combatientes. Nuestros defensores también han destruido el equipo del enemigo.
En los combates se han destruido más de 11.000 tanques y 23.000 vehículos blindados de combate, además de 33.834 sistemas de artillería enemigos. De ellos, 45 fueron destruidos en el último día. Y también, en la víspera, se destruyeron 444 drones tácticos. En total, ya han sido derribados 427 aviones rusos y 346 helicópteros. Y en el mar se han neutralizado 28 barcos y lanchas, así como un submarino. Los rusos rodeados cerca de Dobropilia y nuevos ataques para desbloquear a sus tropas. El enemigo no deja de enviar equipo militar a nuestras posiciones en las afueras de Dobropilia y en una semana realizó 2 asaltos mecanizados en dirección a los pueblos de Volodimirivka y Sofiivka. Las fuerzas de defensa dicen que no habían visto un ataque tan masivo en esta dirección en al menos medio año, porque debido a la avalancha de drones de ambos lados del frente, casi no se utiliza equipo militar en los combates. Los paracaidistas de la 82ª Brigada, que participan en el asalto al saliente de Dobropilske, califican los ataques mecanizados de los rusos simplemente como los últimos intentos de abrir un corredor hacia los suyos. Sobre lo que está ocurriendo en este sector candente del frente, contará más la corresponsal especial de TSN, Yulia Kirillenko. Mira, empezó a arder el búnker. Mantén la posición para que no empiecen a salir corriendo. Hace un momento, un dron ucraniano incendiaba una posición rusa. Desde allí despegaban drones de ataque rusos. No hay dudas, dicen los soldados, porque primero vieron la antena de comunicación que sobresalía del refugio y solo después el movimiento de los ocupantes. Así que esto es, sin duda, una destrucción total. Esto como mínimo significa que el enemigo pierde capacidad de observación y nos permite afianzar nuestra posición, ya que el enemigo no podrá atacarla. Nuestras fuerzas de defensa están asaltando un tramo del frente cerca de Dobropilia y se están afianzando en posiciones que no hace mucho fueron recuperadas de los rusos. Ya lleva varias semanas en marcha aquí la operación para limpiar estas posiciones de los ocupantes. Si quieren ayudar a los soldados a hacer esto aún más eficazmente, pueden donar a esta cuenta para la unidad de la 82ª Brigada. Si tomamos nuestra dirección, la de Dobropilia, son 30 rusos al día. Eso es lo mínimo, lo que está confirmado por los drones, lo que hemos observado. Es decir, gracias a los drones de ataque, principalmente el 80% con drones, se elimina al enemigo. Los rusos aquí quedaron rodeados. Al menos esa es la impresión que da si miras el mapa de Deep State. Sin embargo, los paracaidistas de la 82ª Brigada que llegaron aquí para esta operación hace unos meses son más cautelosos con tales valoraciones porque la línea del frente aquí cambia todos los días. ¿Qué hicimos? Lo cortamos una parte de su línea. No hicimos lo necesario para que no pudiera traer sus reservas. Comenzaron a limpiar estas zonas donde se había detectado al enemigo. Él no podía apoyar a sus tropas con ningún recurso, ni con artillería, porque había avanzado demasiado. Y de esto se aprovecharon las fuerzas de defensa. Ese mismo tramo del frente que los analistas militares apodaron las orejas de conejo. Así es como se veía hace apenas 2 meses cuando los ocupantes intentaron abrirse paso. Ocuparon las localidades de Soloti, Kolodiaz y Vesele. Lo muestra en el mapa el comandante del batallón de paracaidistas de la 82ª Brigada. Es una de las unidades que fue trasladada a esta dirección para hacer retroceder a los ocupantes. Avanzó desde Novotoretsk y cruzó la carretera Dobropilia-Kramatorsk, que es de vital importancia. Oleksandr y Vasil asaltaron Soloti, Kolodiaz. Los soldados fueron movilizados hace poco, recibieron entrenamiento militar básico y ya lograron eliminar a más de un ruso cerca de Dobropilia. Entramos en la arboleda, vimos que había 2 allí, empezamos a gritarles que se rindieran porque parecían ser solo 2 y nosotros éramos un poco más. Y comenzó el tiroteo, el intercambio de disparos a unos 30 metros, los veía perfectamente, me enfrenté a ellos, intenté hablarles, pero no quisieron comunicarse. Oleksandr muestra su fusil de asalto. Lo recibió justo después de pasar por el centro de entrenamiento de la 82ª Brigada. El arma belga no falló en ese combate, dice el paracaidista, y asaltar al enemigo y luego afianzarse en la posición recuperada les llevó casi 10 días. La SCAR L belga, un fusil de asalto, es un buen arma. Dispara de manera precisa y exacta. Nos camuflábamos y los dejábamos acercarse lo más posible. ¿A qué distancia? En nuestro caso ya eran 50 metros. No todos los rusos se rendían de buena gana, dicen los soldados. Pero los paracaidistas tienen argumentos para obligar a los ocupantes a retirarse. Al principio no querían rendirse. Tenemos un método que llamamos argumento.
Explosivo, 12 gramos de Ruxik. Se lanza un BOP y el BOP poco a poco empieza a elevarse hacia el cielo. Lanzamos 3 Ruxik allí y después del tercero entendieron que tenían que rendirse y empezaron a gritar, ¡nos rendimos, nos rendimos! Entonces la 82ª capturó a 9 ocupantes. En ese momento ellos escucharon los argumentos de los paracaidistas. Ahora también en pantalla, un búnker en llamas. Los rusos no se rindieron, así que se quedaron allí. En la dirección de Dobropil, los paracaidistas aún tienen mucho trabajo por hacer, dicen los soldados. La infantería enemiga se ha atrincherado considerablemente en las franjas forestales y barrancos, y los comandantes rusos envían nuevas tropas al combate. Solo en la última semana los paracaidistas resistieron 2 asaltos mecanizados con decenas de vehículos blindados y cientos de ocupantes. Toda la maquinaria ardía en los campos cerca de Volodimirivka, un pueblo que, detrás de la retaguardia del enemigo, era necesario abrir un corredor hacia los nuestros que estaban rodeados y rodear a nuestras tropas por la retaguardia. Pero no lo lograron. Yulia Kirillenko, Alexander Shiyan, Oleg Mostovi, TSN 1 más. No pasa un día sin que haya frijoles en los pantanos. En la noche del sábado al domingo, los habitantes de las regiones de Oremburgo y Samara, en Rusia, presenciaron un espectacular show de fuego. Gracias al impacto de drones pacíficos, se incendiaron la refinería de petróleo de Novokuybishevsk y la de Oremburgo, plantas de procesamiento de gas. Esto fue confirmado por los gobernadores de las respectivas regiones, Vyacheslav Fedorishev y Evgueni Solntsev. Los habitantes locales grababan con entusiasmo el denso humo y las llamas. Algunos rusos estaban especialmente preocupados de que por la mañana las refinerías quemadas no olieran mal. La refinería de Novokuybishevsk pertenece al grupo de la compañía Rosneft, con una capacidad de casi 5 millones de toneladas de petróleo al año, mientras que la empresa atacada en la región de Oremburgo forma parte del grupo Gazprom. Ucrania ha declarado en varias ocasiones que las plantas de producción de hidrocarburos en Rusia son objetivos militares legítimos, ya que abastecen de combustible al ejército ruso de ocupación. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya ha confirmado impactos en territorio ruso y también informa sobre la destrucción de una base de combustibles y lubricantes en Berdiansk, temporalmente ocupado en la región de Zaporilla. Ucrania está preparando ciertos pasos en el frente y responde a los rusos por cada uno de sus ataques. Así lo declaró el presidente durante su discurso dominical. En cuanto a los ataques ucranianos en el territorio del país agresor, que Zelensky llama nuestras sanciones contra Rusia, estos se vuelven cada vez más lejanos y precisos. En lo que respecta a nuestro alcance, hay un aumento tanto en la distancia como en la precisión de nuestras sanciones de largo alcance contra Rusia. Prácticamente cada 1 o 2 días hay un impacto en la industria petrolera rusa y esto contribuye a que Rusia vuelva a la realidad. Donald Trump se refería a los millones de manifestantes que salieron a las calles en toda América el sábado. Al menos esa es la conclusión después de ver el video que apareció en las redes sociales del presidente estadounidense. El video fue creado por inteligencia artificial. En él, el inquilino de la Casa Blanca aparece con una corona en la cabeza, al mando de un caza. El Trump animado sobrevuela las protestas y en cierto momento de su avión empiezan a salir grandes trozos de color marrón. Esa masa termina cayendo abundantemente sobre los manifestantes y claramente no les gusta nada. De este modo, el presidente de Estados Unidos reaccionó a las manifestaciones bajo el lema «No al rey». Estas tuvieron lugar en todo el país y reunieron hasta 7 millones de participantes, incluyendo hasta 100.000 en Nueva York. La gente está indignada por el retroceso de la democracia y la creciente concentración de poder en manos de una sola persona, Donald Trump. No menos escandalosa fue la reacción del socio de Trump, el vicepresidente Joe D. Vance, ante las protestas. Él compartió una animación en la que su jefe, como si fuera un rey con corona y manto, levanta una espada, mientras los demócratas más conocidos, incluida Nancy Pelosi, se arrodillan ante él. ¿Y qué opinan de este gesto del presidente de Estados Unidos? ¿Los sorprendió Trump esta vez? No olviden compartir sus impresiones en los comentarios de esta transmisión en YouTube. Y por supuesto, denle like y suscríbanse al canal. Mientras tanto, yo continúo con la emisión de TSN. En 7 minutos robaron el Louvre y se llevaron las joyas de Napoleón del museo más visitado del mundo. Una de ellas la encontraron cerca. Sobre el crimen informó la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati.
El incidente ocurrió temprano en la mañana durante la apertura. Según la BBC, en el robo participaron 3 personas. Entraron al edificio por una zona donde se realizaban obras, subieron al segundo piso en un montacargas, rompieron las ventanas y accedieron a la galería de Apolo. Los desconocidos enmascarados sustrajeron 9 valiosas joyas de la colección de Napoleón III y la emperatriz Eugenia, consideradas parte de las joyas de la corona francesa. Entre ellas, en particular, un collar, un broche y una diadema. Los ladrones huyeron del Louvre en un scooter. Según los datos preliminares, ya se ha logrado recuperar una de las joyas robadas. Se trata probablemente de la corona dañada de la emperatriz Eugenia, cuyo valor es incalculable. La encontraron cerca del museo. El valor de lo robado aún se está calculando. En un contexto en el que el precio del oro ha superado los $4,100 por onza, los delincuentes podrían fundir lo robado y venderlo como materia prima. La Fiscalía está investigando el caso y el museo permanece cerrado temporalmente. Derrapan por carreteras heladas y bloquean las vías con accidentes de tráfico masivos. Un número récord de accidentes ocurrió la víspera en Finlandia debido al brusco empeoramiento del clima. Más de medio centenar de automóviles quedaron bloqueados en colisiones en cadena. Los coches chocaron unos contra otros debido al asfalto resbaladizo, cubierto por una capa de hielo y a la densa niebla. Los principales incidentes ocurrieron en las ciudades de Lahti y Tampere. Al menos 35 personas resultaron heridas de diversa gravedad. La policía abrió 4 causas penales relacionadas con los accidentes en la región y ya lo ha calificado como los mayores accidentes en cadena en la historia moderna de Finlandia. Los meteorólogos advierten que debido a las fluctuaciones de temperatura alrededor de cero, el riesgo de hielo en las carreteras seguirá siendo alto durante toda la semana. Se insta a los conductores a evitar los desplazamientos matutinos y a mantener la máxima distancia en las carreteras de la parte central y sur del país.